Vengan a ver, el sepulcro está vacío. Venció a la muerte y del pecado nos salvó. Domingo 16 de mayo. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo, volverá como le han visto marcharse. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Segunda lectura. A la medida de Cristo en su plenitud. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor,
Les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos. Sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. El subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, recogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, qué alegría esta oportunidad que el Señor nos da de vivir este séptimo domingo de Pascua, en el que vivimos la solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús asciende al cielo, Jesús sube a la derecha del Padre. Y aquí es importante hacer, mis queridos hermanos, hermanas, una aclaración. Y es que a veces confundimos la asunción de María con la ascensión de Jesús. ¿Dónde se diferencian estas? Jesús asciende al cielo. Lo de Jesús es ascensión, porque por su ser Dios, Jesús puede ascender por sus propias fuerzas al cielo. Se abren los cielos para recibir a Jesús, que asciende con su poder divino, y con su cuerpo humano sube a sentarse a la derecha de Dios. Esto es ascensión, el que sube con su propia fuerza. Sin embargo, lo de María es asunción. María es asunta al cielo. María es llevada por su Hijo a la presencia de Dios. María no asciende por sus propias fuerzas. María es asunta por la fuerza de su Hijo. De modo que María es asunta al cielo mientras Jesús asciende al cielo. Jesús por sus propias fuerzas, María por la fuerza de su Hijo.
Y qué hermoso es poder celebrar esta solemnidad en el que, mis queridos hermanos, hermanas, pasa algo esencial para nosotros, para nuestra fe. Con la ascensión de Jesús al cielo en cuerpo y alma, ese mismo cuerpo que hemos visto durante estos domingos de Pascua, que se ha ido apareciendo a los discípulos. Miren, palpen mis manos, pongan sus manos en mi costado, denme comida. Denme algo de comer. O sea, ese Jesús resucita con un cuerpo verdadero, un cuerpo glorioso. Y ese mismo cuerpo es el que sube y es el que asciende a la derecha de Dios. Y con la ascensión de Jesús como hombre y como Dios al cielo, entonces aquellas puertas que se cerraron una vez para nosotros, como leemos en el libro del Génesis, al ser expulsado Adán y Eva del jardín del Edén, esa puerta que se cerró en ese momento, ahora se abre. La ascensión de Jesús al cielo es ese signo de la apertura del reino de los cielos para todos los hombres. Jesús abre las puertas del reino de los cielos para que todos participemos, para que todos entremos, para que todos pasemos a formar parte de esta presencia divina, de esta presencia que da paz, de esta presencia que salva. Y por eso es la invitación de Jesús a sus discípulos a que no se vayan. Y por eso es el ánimo de los discípulos luego a anunciar también el Evangelio, porque se han encontrado con aquel que les ha abierto las puertas del reino de los cielos. Han tenido la experiencia de cuál es su destino, de cuál es el final que les espera, de cuál es la promesa que se nos regala: estar también con Jesús en la presencia del Padre. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, estar con Jesús, estar con el Padre, estar en el cielo, es lo que se nos ofrece, es lo que se nos entrega, es lo que se nos recuerda con esta hermosa solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo. Que el Señor nos llene siempre de la gracia de su Espíritu para poder vivir con gran entusiasmo esta solemnidad y con gran fe este deseo de también nosotros un día llegar a la presencia de Dios. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre.